Vamos a discutir una cosa interesante. Como esta clase es la clase de Torah del judaísmo del siglo XXI, tenemos muchas cosas para discutir, muchos asuntos distintos para discutir. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? Está abierto aquí, no está abriendo. ¿Alguien quiere me compartir el internet por 2 segundos? Bro, você Por favor, yo iba a hacer, pero tengo 4% de batería. No puedo. Obrigado, Vigo. Pero en cuanto yo voy a hacer una introducción. Entonces, nosotros tenemos una pregunta interesante. Nuestra pregunta es así. Hay, y todos acá saben, muchas ideas científicas que nosotros encontramos en la Torah. ¿Cómo se llama? Igor, e a senha é ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Pô, bom saber. ABC 1, 2, 3, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Netflix agora. É mesmo, é? Pô, é engraçado que eu vou precisar mexer no celular agora. Caramba. Aí quando eu vou ver 20 gigas. E um segundo. Baixar um filme aqui, um segundo. Pô, não tá conectando não, Igor. Pô, Baixar Titanic. não conectou não. Nossa, quantas horas tem Titanic? Só Igor? 4 horas e meia. Igor, ABC. Ah, zero. Foi. É, 4 Zero. horas e meia. Ok, Yofi. Metsuyan. Então, es así. Entonces, nuestro shir de hoy tenemos muchísimas cosas y muchísimas ideas entre los jajamim que son ideas científicas. Muchas ideas científicas. Pero como todos nosotros somos hombres modernos del siglo XXI, sabemos que estamos muy avanzados en ideas científicas modernas. Pashut. Muy pashut. Entonces, nuestra pregunta es el siguiente. Cuando un jajam en la Gemara o en los Rishonim o en los Acharonim, menos que Acharonim son nuestra generación más o menos, traen una idea científica, pero yo sé que la ciencia moderna la contradice, ¿qué hago? ¿Cuáles son los shitot de la Torah de cómo yo lido con la diferencia entre las kushiot o machlokot de la ciencia con la ciencia de la Torah? Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia. No estoy diciendo si está escrito en, no sé, en un libro de Zohar que poner tefilín te traga una cosa de sentimiento positivo y tu nefesh y neshama eleva, y no es esto. O sea, no estoy diciendo que cuando la Torah identifica una cosa ligada con el mundo, con nosotros, eso es dafke ciencia. Yo estoy analizando cosas de fenómenos biológicos, científicos en el mundo. Da un ejemplo, solo para que ustedes puedan entender mejor. Hay una idea en la Gemara, y la idea se acepta por todos, y por esto hay una consecuencia práctica en la halajá de Ilhot Shabbat, de que piojos nacen de creación espontánea. Então pode matá-los. Entonces por eso puedo matarlos. Pregunta a alguien, ¿piojos nacen de creación espontánea? Não. Obvio que no. Pashut que no. Oh, ya fe, ¿qué hago? ¿Cómo lido con...? Não mata. No, pero ¿cómo yo lido con esta contradicción clara entre la ciencia de los jajamim, que pensaban que podría existir creación espontánea, y la biología, que todos saben en la biología que no existe ninguna creación espontánea? No, ¿qué hago? ¿Qué ustedes dicen? La Torah es verdad, la ciencia es verdad, los dos son verdad, ninguna es verdad, ¿qué hago? No. ¿Qué? No, pero quiero la respuesta de ustedes antes. ¿Qué piensan? Yoshua. ¿No? ¿Qué piensas tú? Que não se puede ¿Que no se puede qué? votar. No, pero yo pregunto cómo se resuelve la contradicción. Esa es mi pregunta. ¿Qué? Não. Oh, Ulay en este caso la consecuencia práctica es que no podemos matar. Ulay tenemos que decir, los jajamim no sabían, y hoy en día la ciencia avanzó y es más moderno. ¿Y por qué la ciencia avanzó y es más moderno? Sabemos una realidad que los jajamim no sabían. ¿Y por qué hay una consecuencia en la halajá por causa de esta visión incorrecta científica? Tenemos que cambiar la halajá, 100%, puedo ser. Mas tem que olhar os princípios no quais eles pensaram, porque os princípios estavam certos. Oye, fe. Ulay hay otra idea. Ulay tenemos que decir, no tenemos que cambiar la halajá. Ulay, los principios básicos de que era ciencia para los jajamim es distinto de lo que es la ciencia moderna. No podemos Puedo ser. matar.
Calma, no estamos hablando de alajá práctica. No estamos hablando de alajá. Acá es una idea, es un show de filosofía de cómo lidiar con contradicciones entre la ciencia moderna y la ciencia de los jajamim. El caso específico del piojo es solo un caso para que ustedes entiendan. Saca el piojo de la cabeza. ¿Sabes? Vamos a regresar a la base ideológica filosófica. Y yo tengo que decir, no, mapitom, la ciencia es todo mentira, es kofrut, la Torah sabe todo, la Torah es verdad. No, es una posibilidad. Entonces lo que vamos a hacer hoy es no voy a dar opinión de Josh, yo voy a dar opinión de los jajamim. Vamos a mirar diferentes rabinos grandes que miraron situaciones parecidas con estos. Y en estas situaciones parecidas, ellos tomaron su juicio. Y vamos a mirar que existen diferentes formas tradicionales de lidiar con esos problemas. Entonces vamos a mirar el primero. El primero es una carta, es algo que fue escrito por Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein sabe que fue un gran rabino en el siglo XX. O sea, en el siglo XX, Ulay fue uno de los rabinos, o una de las épocas que más miramos evoluciones en la ciencia. Y en este caso tuvimos muchísimas preguntas entre la ciencia y la Torah. Y uno de los más grandes es esta. Entonces dice el Moshe Feinstein así. עמוד לי בשעה שראינו איך שבני אדם יורדים מעל המטוס על ידי סולם al galgal levana. Entonces yo estuve parado ahí en el momento que miramos como el hombre un día bajó del que es matos. Pero voy después decir la continuación, me diga si es avión. Al yadei sulam, por una, que es sulam, escaladera, al galgal al levana. ¿Qué es el levana? La luna. ¿Es un avión o es un...? Espaçonave. Entonces dice Rav Moshe Feinstein, yo miré con mis ojos como todo el mundo miró con los ojos el hombre que consiguió llegar hasta la luna. ¿Qué? Yo no voy a dar mérito a contestarte, entonces vamos a seguir. Vejashavti balibi, pensé en mi corazón, Maya neka et a Rambam. ¿Qué Rambam iba a decir si él iba a estar vivo ahora para mirar? ¿Por qué? Shekatav she'alevania y balat tzurat ruchanit. Que la luna es 100% una entidad espiritual. Así dice Rambam. Rambam dice la luna no es física. No puedo tocar en la luna. La luna es espiritual. La luna es espiritual para Rambam. Es lo que está escrito. El tipo vivió hace 700 años. ¿Por qué hace eso? Él no sabía más. No puede, le dice, si un día llegamos ahí, dice Rambam, ese es el mundo espiritual, no sabemos, está ahí el mundo espiritual. Así dice Rambam. Escribe... Llegaron a la luna, no sé qué. ¿Qué? Ya, por eso lo que hablo, si llegaron y la tocaron. Ese es el punto, ese es todo el punto de Moshe Feinstein. Está diciendo, llegamos, tocamos. Pero un gran Talmid Jajam, un gran rabino de la Yahadut, dice que no es físico. ¿Cómo lido con este problema? Eu acho que eu tenho uma ideia. De fé, diga. Da mesma maneira que Rambam estava falando de uma lua espiritual, ela também continua existindo, apesar dela também ser física. Da mesma maneira que você pode encostar no corpo y ele também tem uma alma. No, pero no es ese el lenguaje. No es ese el lenguaje. Entiendo tu idea 100%. No es el lenguaje de Rambam. El Rambam dice que es balat tzura ruchanit. Tzura ruchanit dice que su forma es espiritual. Su forma. Él es hecho de espíritu. No que nosotros que somos un cuerpo, balat tzura gashmit, con forma física, que tiene una neshama, que tenemos una entidad espiritual adentro de nuestro cuerpo físico. Él no dice esto Rambam. Dice Rambam que la luna es espiritual, 100%. Claro. Entonces dice él, vegaiti belevi, miré mi corazón, shekaet nitzcha, a Kabbalah esta filosofía. O sea, la filosofía para que él acá es la ciencia, eso es lo que él quise decir. Que la ciencia venció la idea de la Torah, venechamti et atzmi bedivrei Rambam elu. O sea, que Rav Moshe Feinstein acepta, él acepta que en este caso quien vence es la ciencia. Koifer. Tá bom, mas mais uma ideia. Isso não significa que a Lua não tenha implicações espirituais nem na gente e no planeta Terra, né? Uno, de nuevo, estás diciendo cosas lindas, pero no es lo que está escrito en el Rambam. No. Puedo ser, Nahon tiene la astrología judía y tiene un montón de ideas espirituales conectadas con la astrología. 100%. Pero no es lo que el Rambam dijo.
El Rambam no hablaba de astrología. Hay muchos los que pudieron pensar que hasta Rambam pensaba que astrología es Avodah Zarah y no se podría cobrar en nada lo que está escrito en la astrología, pero no vamos a entrar en este mahloket. El Ikar acá es un gran Talmid Jajam, rabino, acepta que existimos una forma de pensar de que aceptamos lo que la ciencia dice, y cuando los Jajamim y la idea de los Jajamim no entran en la definición científica, pues olvidamos lo que los Jajamim dijeron. Pero por supuesto, igual el vegano es 700 años de la luna. Rav Moshe Feinstein es del siglo XX, Tzadik. ¿Cuándo llegamos a la luna? ¿Siglo XX? Sí. Ok. Rav Moshe Feinstein es del siglo XX. Rambam en el siglo XII escribió que la luna es, pensé que estaba claro, pero voy a explicar otra vez, que en el siglo XII Rambam escribió que la luna era una entidad espiritual. Rav Moshe Feinstein en el siglo XX dice, cuando miro las palabras del gran Tzadik Jajam, el Rambam, del siglo XII, que él debería tener las respuestas, ¿no? Es un Talmid Jajam. Pero no, dice Rav Moshe Feinstein, cuando se lida con ciencia, no. Porque Dios no transmitió a nosotros la ciencia, Dios nos transmitió la Torah. Es distinto, es completamente distinto. Entonces vamos a mirar que existen otras formas de mirar. E qual seria o limite, então? Oh, buenísima pregunta. Buenísima. Esa es la pregunta central. ¿En cuál es la límite entre la innovación y el conservadorismo de mantener el Masoret? 100% la pregunta, buena pregunta. ¿Sabe qué? El día que encontramos la respuesta, solucionamos todos los problemas del judaísmo. Bom, nada que contradiga a Torá. Esto contradice, ¿no? ¿Qué Mas es isso Torah? contradiz o que o Rambam disse sobre a Torá. Oh, Najón. Entonces, ¿cuánto yo tengo que aceptar de Divrei Jajamim también? Próxima clase, Bezrat Hashem, vamos a hablar de esto. Ahora, pregunta. Lo que es Torah Min Hashamayim, lo que es Torah Min Moshe, la verdad, esto no vamos a discutir acá, vamos a discutir en la clase de domingo de los 13 principios, cuando llegamos en Torah Min Hashamayim, vamos a discutir de las opiniones de qué vino a Moshe Rabbeinu en Har Sinai. Puede ser que hay cosas que no vino a Moshe de Har Sinai. Ahora, pregunta del otro día. No, eso es en domingo, ya te dijo. Ele tinha recreio mesmo, brincadeira. Puede ser. Entonces vamos a mirar que hay una otra idea. En el Biur HaGra, él trae una opinión sobre esto distinto. Él dice así. הרמב"ם וכך כתב בפירוש המשנה לפרק ד' עבודת כוכבים, אבל כל הבאים אחריו חילקו עליו. Todos discutieron con Rambam y dicen שהרבה לחשים נאמרו בגמרא, והוא נמשך אחר הפילוסופיה ארורה, ולכן כך כשושבים שמות ולחשים ושדים וקמים, והכל הוא שקר, אבל כבר ערכו אותן על כדאו שהרי מצאנו הרבה מעשיות בגמרא על פי שמות וכשבים, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de él es decir así, Rambam y sus ideas, en muchas de sus ideas, ellos eran basadas en la filosofía. Y si tenemos un problema con la filosofía, y la filosofía dice, la mayoría, filosofía es en hebreo, ¿sabes? Filosofía. Entonces, si tenemos un problema con lo que el Rambam dice en la filosofía, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque eso no es Torah. Así dice el Biur HaGra. Esto no es Torah. La Torah tiene toda la verdad. Si hay una contradicción entre la Torah y algo que trae el Rambam de acuerdo con la ciencia o con la filosofía o lo que sea, la Torah es verdad. Así pensaba el Biur HaGra. Entonces es el otro extremo. Tenemos No, es extremo. verdad, Torah no es. Torah no es. Pero ¿Qué? ¿Qué Torah no es? Esto de Rambam. Torah no es. Está en el Mishneh Torah. Pero no es Torah. ¿Cómo no es no Torah? ¿Qué es el Mishneh Torah? ¿Qué es el Mishneh Torah? ¿Qué es el Mishneh Torah? El Mishneh Torah es 80% de lo que el pueblo judío cumple hoy en día de Halajá. ¿Por qué le está diciendo? Oh, esa es la pregunta. ¿Entendiste la profundidad de nuestra pregunta? Es exactamente ese el punto. ¿Y por qué? Por eso Ricardo hizo una pregunta buenísima. ¿Cuál es la límite? ¿Cuánto podemos ir? Yo digo, cuando tenemos esa respuesta, Bezrat Hashem, vamos a solucionar todos los problemas. Pero no tenemos la respuesta. Vamos a mirar, los Jajamim discutieron fuerte sobre esto. Por eso yo estoy trayendo las 3 shitot principales, para que nosotros podamos analizar uno a uno, y después yo voy a decir lo que yo pienso que tiene más sentido. Beseder, Yofi. Y así también dice el Hatam Sofer. Vamos a mirar lo que el Hatam Sofer dice. Él dice así: Mao פרזו וחדה וגה וקרקע ועליה. אחרי החקירה מפי ספרים וסופרים חכמי וסיפורי הניתוח, אי אפשר לנו להכחיש המציאות שאינו כפירוש רש"י ותוספות ציור מהר"ם לבלולין, ואין לנו אלא מה שכתב הרמב"ם. Entonces el Hatam Sofer, él dice para el Gra, él dice así: no, mi querido, no puedo ser.
Eso todo basado en la discusión arriba del Rambam. ¿No? Están discutiendo lo que dice el Rambam. Él dice, no puedo ser. Porque en la verdad, nosotros de la transmisión de la tradición de la Torah viene a partir de los Jajamim. Entonces, si Rambam escribió esto, si Rambam escribió algo, tenemos que aceptarlo. Él parece igual al Gra. Él dice, la Torah y los Jajamim es la continuación de la Torah. Entonces, él piensa que tiene que aceptar. Él está en el extremo junto con el Gra. Mesmo se já provaram que... Mismo si ya, no importa. Es una shita, Son los dos shitot principales, pero hay una shita en el metad. Y la shita en la metad funciona más o menos así. Sí, carga. Tu internet se fue, Tzadik. ¿Se fue? No sé, no está cargando la segunda hoja. Tov, yo sé de cabeza, voy a decirle la cabeza. Entonces, en el Sefer Yekarim, él hace exactamente esta pregunta. El Sefer Yekarim es un libro muy, muy importante. Rabbi Yosef Albo, él fue uno de los filósofos después del Rambam. Él agarró muchas de las ideas de Rambam y los ordenó y los cambió un poco, etc. Y él hace exactamente esta pregunta sobre la ciencia. Y él dice una cosa muy interesante. Él intentó encontrar exactamente el equilibrio que está diciendo Ricardo. Él está diciendo, tengo que tomar cuidado. Porque es verdad, tenemos Masoret en la Torah, tenemos la tradición, tenemos lo que es transmitido de generación. Y hay cosas que trazamos hasta Moshe Rabbeinu. La Gemara llama eso de Alajá Moshe Misinai. La Alajá que viene directamente de Moshe como Alajá Lemase, Alajá práctica. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado. Por otro lado, no podemos ser ignorantes. El Rambam dice, Beferush, en la introducción del Shmona Prakim, como él dice, como sus palabras, Shomea Emet Memi Shamra. Escucha la verdad de quien lo dice. No importa quién para Rambam. Puede ser un goy, puede ser un judío, puede ser una persona religiosa, una persona no religiosa, filósofo, jajam, no importa. Si lo que esta persona está diciendo es verdad, verdad concreta, universal, tengo que aceptarlo. Entonces él dice, no puedo olvidar este principio de la búsqueda de la verdad que la Torah sí quiere. La Torah sí quiere que buscamos la verdad. Entonces dice, no tenemos... sabemos cuál es la verdad para... Pero esa es la busca. La verdad. Pero esa es la busca. Ese es el objetivo. No llegamos. Pero el objetivo es siempre la búsqueda de la verdad. Mas a gente sabe várias verdades, porque a água ferve a 100 graus. Y es verdad, 100%. Ese es el punto. El punto es una verdad que tiene razón. Estamos seguros en esto. Pero hay cosas que están un poco más en el gris. No está tan seguro. Y esas son las cosas donde está más discutido. No están tan claros, pero la búsqueda es siempre llegar a tener tanta clareza de las ideas no claras cuanto tenemos de la clareza de la idea que la agua hierve en 100 grados. Queremos llegar a esto, ese es el objetivo. Entonces el Sefer Yekarim, él dice así. Él dice, cuando tenemos un problema en la ciencia, tenemos que como si fuera viajar en el pasado. Y cuando viajamos en el pasado, nosotros tenemos que hacer como preguntamos a los Jajamim y decir, ¿qué los Jajamim van a pensar? Si yo podría regresar a los Jajamim con un microscopio y llevar hasta ellos y decir, Tzadikim, Jajamim, escucha, mira, tengo este microscopio, está acá. Si agarro una beitzá chiquita de un piojo y te pongo acá, te pruebo con este microscopio que él no sale de creación espontánea. Siempre hay quien pregunta, ¿qué nosotros podemos pensar que ellos deberían decir? ¿Qué ellos deberían decir? O ellos deberían decir, ok, aceptamos, cambiamos todo. O puedo ser que ellos deberían decir, no, porque en la verdad nuestra búsqueda acá no es lo que, esta cosa rara que no entendemos muy bien lo que es. Y sí, lo que nosotros percibimos con nuestros ojos. Y como nuestros ojos crudos y nudos no miran el huevo del piojo, entonces para nosotros no importa si puedo mirar con una cosa rara que traíste a nosotros. Porque para nosotros eso no es la definición de la verdad. La definición de la verdad es cómo nosotros miramos la realidad. Y cómo nosotros miramos la realidad es cómo vamos a fijar la halajá. Entonces el Sefer Yekarim dice así, dice, no sé con lo que los Jajamim van a contestar. Pero cuando nosotros analizamos algo con esta cabeza, Ulay, cuando llegamos en Uvdot 100%, como la idea del agua hervir con 100 grados, podemos decir cosas como,
cuántos grados cocina en Shabbat. Ulay, porque tenemos uvdot, tenemos factos concretos científicos. Pero cuando es una cosa que no es percibible, cuando es una cosa que no percibimos con los ojos, cuando es una cosa que no percibimos con los sentidos, cuando es una cosa que no está tan claro de una forma empírica, en este caso yo puedo decir que la Torah es verdad o que nosotros estamos besafek. Y hasta que la ciencia lo prueba 100% de forma empírica es una... Testando. Explícita. empírica, empírica es... Testar na prática. Exactamente, es tipo testándolo, no explícito, testándolo con testes científicos, ya voy a llegar en ti en un segundo. La palabra es empírica, esa es la palabra en español también, ¿no? La palabra empírica. No sé, ¿tienes un sinónimo para la palabra en español? Empírica. Demostración, una cosa que puedo demostrar, o es la mejor forma de traducirla. Y fe. Entonces, hasta que llegamos a este nivel, que la ciencia lo acepta de forma universal y que se puede probar de forma empírica, aceptamos la Torá o decimos que está basafek, está com deuda. Sim. Tipo, tudo bem, a questão de alacar, discussão, a gente consegue com a ciência provar, sei lá, que nem falou, o valor que a água começa a evaporar, não sei o que, Yep. pra poder cozinhar e todo o resto. Já vai. Isso a gente consegue até se adaptar. Agora, tem coisas que, por Tipo? exemplo, primeiro passo da Torá. Né? ¿Qué quiere decir el primer pasuk de la Torá? Dice tú, porque yo no sé. Los jajamim nos decían, tienen 114, yo entré en Sfaria una vez para mirar, 114 parshanim solo de la primera palabra. Entonces, por favor, dígame tú lo que quieres decir. Não tudo, mas tipo, que Deus criou o mundo e para a ciência isso foi sempre um grande dilema. Es un dilema, pero no es resolvido el dilema. Não, No es resolvido el dilema. Fuera esto, no estoy seguro que Bereshit bara Elohim et Shamayim va'aretz es una afirmación científica. Na verdade, yo iba a argumentar que no es una afirmación científica. Foi só para dar um pequeno panorama do que aconteceu. Né? Nosotros haré en la clase de... ¿Fue acá en esta clase? Sí, fue en esta clase la otra semana. Discutimos sobre cuál es la especialidad, la importancia del judío. El Ramban y el Rashi entienden Bereshit bara Elohim et Shamayim va'aretz solo para mostrar la importancia de la Torah y los judíos que mantenerse en el Derech Hashem. No viene a presentar ninguna información científica de acuerdo con ellos. Não? Então que o mundo poderia ser mais velho do que... ¿Dónde está escrito en la Torah que tengo que decir cuántos años tiene el universo? Isso não. Então essa contagem que a gente faz aí em relação ao quê? En relación de lo que está escrito en el Tanaj. Pensão do homem. En relación a lo que está escrito ahí. Sepa que el Malbim, y nosotros vamos a discutir esto más adelante, yo voy a traer... ahí tengo lo acá. Déjame mirar. No tengo el Malbim acá. ¿Dónde está el Malbim? Esse não enfoque. No tengo acá el Malbim, pero después yo puedo buscarlo. Pero el Malbim dice Beferush, en su Perush, en Bereshit bara Elohim et Shamayim va'aretz, diciendo que todo el Bereshit está en la orden para probar que la verdad, lo que es verdad, es la evolución. Y Malbim vivió muchos años antes de Darwin. No es exactamente igual a Darwin, su idea, pero él dice, Bidyuk, que el Kof es el Emtzai ben Achai leMidaber, entre el animal y el hombre. Malbim diciendo casi lo que dice Darwin. Plosó me mata. ¿Quién es Malbim? Gran Talmid Jajam Tzadik Rishon del Perush del Tanaj. Malbim es un mefaresh, es un explicador del Tanaj. Ele fala que tá no meio, mas não necessariamente que o ser humano... No, que uno viene, que son Dargot, que Alam y Dalga le Dalga, que uno se dice, sí, 100%. O que ele fala sobre os Nefilim? Eso es otra cosa. Ah, el apellido. No, Malbim es una Rashei Tevot, es una abreviación de su nombre. Malvin e Davi nasceram no mesmo ano. ¿Bemet? Psst, entonces Hidush, yo pensaba que era antes. Irmãos gêmeos. Yafé mod. Entonces, Bush, Ben Yehel, Michal. Yafé mod. Entonces miramos que él claramente fue influenciado por la teoría de Darwin. Gracias por la innovación ahí. ¿Y cuál es el problema? Dice el Malbim, él piensa igual a cara a Moshe Feinstein. Si la ciencia trae una teoría que ya se acepta en la comunidad científica, obviamente es verdad. Él no tenía duda de que era verdad. Mas por outro lado também a própria ciência está sempre se atualizando. Oh. Muitas vezes ela própria está se contestando. Sí, pero sí y no. Después podemos discutir esto, pero hay una clara diferencia entre cómo la ciencia se innova y cómo la Torah se innova. Después podemos dar una clase solo de esto, porque es una clase mamash solo, una clase solo para discutir esto, que es toda la idea de David Hume y todos los desenvolvimientos de la ciencia y la división entre la ciencia y la filosofía. Es una clase mamash gigante, pero sí y no, porque la ciencia no es
autodestructivo cuando se innova una idea. Y la Torah, la gente que tiene esa visión extrema de que la Torah siempre tiene verdad, la ciencia se torna una fuerza destructiva de la Torah. Y Rav Soloveitchik, y con esto voy a explicar cuál es mi opinión, y que yo pienso que es el Derech HaEmet, el camino de la verdad. Rav Soloveitchik tiene una frase increíble. Él dice, ¿quién piensa que la Torah y la ciencia no caminan y evalúan juntos, o no entiende Torah, o no entiende ciencia, o peor, no entiende ninguno de los dos? ¿Quién dice eso? Rav Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, gran rabino, mamash. Y yo pienso que esa es la verdad, y voy a explicar lo que él quiere decir con esto. Él quiere decir lo siguiente: la Torah y la ciencia no vienen necesariamente a representar la misma verdad. 100% no. Lo que yo espero de la Torah no es la misma cosa que yo espero de la ciencia. Por otro lado, cuando los jajamim o alguien viene y hace una afirmación científica, ellos no están necesariamente se vaciando y intentando traer una verdad toraní. Ellos están intentando traer una verdad vaciada de su percepción del mundo. De un ejemplo, el Maharal era un gran astrólogo. Hay historias en la Gemara de jajamim de la Gemara como Rabbi Eliezer que discutían directamente con los cientistas y filósofos de su época. O sea, la mayoría de los jajamim durante las generaciones eran gran talmidei jajamim por un lado, por otro lado eran gran científicos también. Y esto nunca fue una contradicción. Y el motivo que nunca fue una contradicción es que siempre entendemos que la Torah y la ciencia pueden evoluir juntos porque ellos vienen a contestar preguntas distintas. Ellos vienen... ¿Qué? Eso mesmo antes del iluminismo. Mismo antes del iluminismo, sí, 100%. Yo creo que el iluminismo fue la revolución popular de este pensamiento. O sea, revolucionó la forma que esas informaciones eran pasadas para el pueblo, en las escuelas, en las ideas. Fue un momento que empezó a expandir estas ideas. Pero en el mundo filosófico de la élite intelectual siempre fue así. Un gran ejemplo es en Grecia. El pueblo como un todo, creía que los dioses Bemet estaban ahí, Bemet discutían, y Bemet ellos eran así, pero cuando lean los grandes filósofos griegos, muchos de ellos no creían que los dioses ahí eran los verdaderos, eran dioses que existían. Muchos pensaban que eran metáforas para entender esto, de representaciones del hombre así. Ellos discutían cómo las historias de los mitosim, de las mitologías, venían a representar algo más profundo y no tan pashut como solo una historia de dioses peleando uno con el otro. O sea, antes del iluminismo sí existía una diferencia entre la información pasada para la élite y la información para la mayoría del pueblo. Posterior al iluminismo, lo como vos está diciendo, esto fue una cosa que bajó el pueblo. Esas discusiones intelectuales se tornaron discusiones populares. Y eso es una de las grandes críticas de Rav Kook. Ustedes están estudiando el Maramarador con Rav Segal. Él en algún momento va a llegar en esto, donde Rav Kook culpa a los intelectuales judíos o los jajamim judíos de no saber contestar a esas preguntas filosóficas, no ser entrenado para contestar a esas preguntas filosóficas. Entonces, cuando esto llegó al pueblo y el pueblo tenía deudas y querían preguntar, las fuentes de esas respuestas no venían de nosotros, venían de afuera. Y si nosotros como jajamim y rabbanim, etc., deberían tener hecho el trabajo intelectual de estudiar para contestarlos, ¿cómo no hicimos? Todo el proceso del iluminismo judío y toda la gente que salió del judaísmo y se perdió, ¿es culpa de quién? ¿De acuerdo con Rav Kook? Los religiosos, los rabinos. Así, un día él va a llegar en esto. Si quería hacer una pregunta. Y con eso vamos a terminar. Si quisiera una buena pregunta, porque vamos a terminar con tu pregunta. La Va otra presa, me debe ¿eh? una, me debe una. Pero es en la otra clase, no en esta. Está toda semana pidiendo. ¿Había que ser de elite o no? ¿Cómo se había que ser? Era si era. ¿Era obligación? ¿Cómo si era obligación ser de la élite? No entendí tu pregunta. Digo, ¿era obligación ser algo importante para que la opinión sea válida, sea aceptada? La pregunta todavía no está suficientemente afiada. No entendí exactamente lo que quieres decir con esto. Veo que cada uno tiraba una opinión. ¿En dónde? Da un contexto histórico, tiempo. No, el tema este. Ah, para discutir este tema Sí, eso, en nuestros eso, días. eso. En nuestros días se tiene que ser un gran tzadik. No, ahora era bueno, ok, en general la pregunta en tiempo. Tanto Pero ese es tiempo muy, como es este. muy relativo. Por ejemplo, voy a decir así, voy a explicar. Porque hasta, por ejemplo, el iluminismo, o hasta, por ejemplo, el principio del iluminismo judío, o el principio del reformismo judío,
90, sino más do que 90% del pueblo judío era lo que llamamos de Am Haaretz. Am Haaretz es un ignorante de Torah. Es una persona que no es estudioso. Él cumple Shabbat, él cumple Kasher, él sabe las cosas básicas porque así su papá hacía, así su abuelito hacía, así toda su familia hacía. Entonces él sabía que tiene que hacer así. ¿Por qué? Tradition. ¿No? Esa es la famosa música ahí de Topol, Chaim Topol. Tradition. Y muy pocos de los judíos eran bemet intelectuales también de Jajamim. Después del iluminismo, después de la innovación y revolución intelectual en el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío se metía con preguntas que antes nadie se metía, nadie se interesaba, o no sabían, no tenían tiempo para se interesar con esto. ¿Entiendes? Entonces, en esta época, antes de esto, sí, solo los gran jajamim discutían esas cosas. El pueblo que estaba ahí tenía que trabajar la tierra de las 5, 4 y media, 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no tenían tiempo para pensar en estas cosas. ¿Quién lo interesaba? Iba a venir a él y decir, Dios existe o no existe. Él decía, deja en paz, yo tengo que trabajar la tierra. Más pati, Dios existe o no existe. Tengo que tener comida en mi casa. Vení a molestarme con esos problemas. Después que entramos en la nueva época universitario y las personas industrialización y la gente trabajaba menos en el campo y tenía más tiempo libre y el fin de semana empezó a hacer una cosa mucho más abierta en el mundo, el domingo y todo y etcétera. La persona empezó a tener más tiempo para discutir y pensar en esas cosas y tenía más capacidad intelectual y tenía más preparo intelectual para esto por la escuela pública y por el desenvolvimiento de escuelas y entonces esas preguntas se tornaron más centrales. Entonces por eso te digo, es muy importante hoy en día Bichlal, y hoy en día yo digo el siguiente: todos ustedes acá son muy más preparadas intelectualmente y académicamente do que 99% del pueblo judío hace 200 años. Sim, até de médicos. E Médico de 100 anos atrás não sabia que precisava lavar a mão. Entonces es una evolución muy rara, es una evolución, fue una evolución instantánea casi cuando miras el tiempo que el hombre existe. Cuando comparamos el tiempo que el hombre existe y la cantidad de evolución que hicimos en el siglo XX, es increíble. Es increíble. Entonces hoy en día la pregunta es muy más pesada. Por eso estamos discutiendo estas ideas. Porque nadie acá no es capaz de comprender estas ideas. Todos acá recibieron suficiente educación en la escuela, en la universidad, lo que sea, para entender estas ideas. Agora, uma coisa que me Sim. questiono é o quanto que isso gerou, o quanto que a ciência e essas discordâncias levaram de pessoas que cumpriam a Torá e deixaram de cumprir a Torá. Muchísimos, sin duda, muchísimos. Y yo pienso que el problema es educacional. Porque la gente es educada como la opinión que yo pienso que es el peor de las tres opiniones, de que todo lo que la Torá dice versus todo lo que la ciencia dice, la Torá es verdad. Yo pienso que esa es la peor de las ideas. El motivo es porque la Torá, cuando viene a traer una prueba científica, ellos no prueban la prueba científica, es una afirmación. Pero la ciencia es adaptada y criada para probar sus ideas. Yo creo como en la Gemara pide siempre un pasuk, chequéame con un Pero pasuk no es una prueba científica, Tzadik. No, digo, siempre en la Gemara pide... Pero no es una prueba científica. No es una prueba científica. Justamente es una afirmación, deberíamos decir, comprobar. No, pero por esto yo estoy focando solo en discusiones científicas, no en discusiones alágicas o no en discusiones filosóficas, discusiones científicas. Y el motivo que eso es importante es porque la ciencia fue un sistema criado para representar la realidad y probar la realidad. O sea, yo debería poder agarrar el mismo experimento científico, repetirla infinitas veces y el resultado tiene que ser lo mismo. Si el resultado no es lo mismo, no es un facto científico. Se mezcla con la Torá. Se mezcla, ese es el problema del shiur. Eso fue todo lo que acabamos de discutir. Entonces vamos a parar acá, vamos a terminar acá. Bezrat Hashem, semana que viene vamos a seguir con otro asunto, otro tema. Bezrat Hashem. Shkoyach.